Queridos espectadores, estimados seguidores, bienvenidos. Les saludo a todos con cariño y respeto. En nuestros 5 videos anteriores analizamos y presentamos al Corán los milagros atribuidos al último profeta de Dios, el profeta Muhammad, que se consideran milagros según relatos transmitidos y que se cuentan por miles, como el Isra y Miraj, la división de la luna, la multiplicación de los alimentos, el aumento de las aguas, la curación de los enfermos y otros eventos similares, así como los ejemplos surgidos de la comparación entre profetas. Hicimos sus análisis y juntos aprendimos y determinamos que no tienen ninguna relación, ni de cerca ni de lejos, con la verdad o la realidad. En los próximos videos anunciamos que explicaríamos los milagros atribuidos a los profetas anteriores mencionados en el Corán, presentándolos de acuerdo con la Sunnetullah. Que la paz de Dios sea sobre todos los profetas, sobre todos nosotros y sobre todos ustedes. En este video abordaremos juntos las explicaciones de los milagros atribuidos a Hazrat Musa que aparecen en el Corán, presentándolos de acuerdo con la Sunnatullah. En el versículo 101 de la Sura Al-Isra se informa que se le concedieron 9 signos milagrosos a Hazrat Musa. Iremos analizando los versículos correspondientes a medida que surja la ocasión. Sin embargo, aunque aceptan como milagros, según la comprensión clásica, los hechos que nuestro Señor describe como signos, señales y evidencias, tales como que golpeara el mar con su bastón y abriera un camino en el mar Rojo, que el bastón de Hazrat Musa se convirtiera en serpiente o dragón el día del encuentro con los magos y el pueblo del faraón, que su mano irradiara luz, el evento de la mano blanca, que al golpear la roca brotaran 12 manantiales de agua, los milagros relacionados con las plagas, como la invasión de piojos, ranas, langostas y la conversión del agua en sangre. Aún así, el método que también es orden de nuestro Señor, el de mantener activa nuestra mente, es decir, la razón, el conocimiento, la voluntad, los ulul albab y la reflexión. Y presentaremos el conocimiento que obtenemos utilizando estos y otros métodos de trabajo similares para que reconstruya nuestra fe y al mismo tiempo confiaremos esta información a las generaciones futuras. Recomiendo a nuestros hermanos que no han visto los videos sobre el último profeta de Dios, Hazreti Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, que los vean para que puedan comprender mejor los temas. Queridos espectadores, en el Corán hay muchísimos versículos sobre el profeta Moisés. Por eso, al abordar los temas, comencemos señalando que solo compartiremos las partes relevantes de los versículos correspondientes y aprendiendo cómo aparece la palabra milagro en el Corán. Queridos espectadores, la palabra milagro no aparece ni se utiliza en el Corán en absoluto. En el Corán, en cambio, se utilizan y aparecen las palabras versículo o señal, que también tienen el significado de milagro. Dependiendo de los versículos en los que se utilizan, estas palabras pueden significar señal, indicio, algo extraordinario e interesante, milagro, mensaje, lección, advertencia, signos del poder y la fuerza de Dios, versículos del Corán, misión profética, el oficio de la profecía y además el propio Corán. Ahora, demos ejemplos que incluyan estos significados. En el versículo 29 de la Sura Sad y en el segundo de la Sura Bakara significa el Corán. En los versículos 105 y 106 de la Sura Bakara se utiliza en el sentido de misión profética o el oficio de la profecía, mientras que en los versículos 2 de la Sura Qasas, 1 de la Sura Naml y 1 de la Sura Ishr se utiliza en el sentido de frases o versículos del Corán. En el grupo de versículos del 21 al 25 de la Sura Rum se utiliza como señales o manifestaciones del poder de Dios, mientras que en los versículos 91 de la Sura Anbiya y 50 de la Sura Mu'minun se emplea en el sentido de cosas extraordinarias o sorprendentes. En la Sura Bakara 248 se utiliza en el sentido de señal, en la Sura Mu'minun 21, en la Sura Nal y en el versículo 66 en el sentido de lección o advertencia,
mientras que en los versículos 190-191 de la sura Ali Imran, en la sura Fusilat 53, en la sura Zariyat 20 y en versículos similares se menciona que hay signos en los cielos, en la tierra y en nuestras propias almas. Todos estos versículos del Corán son suras y versículos que contienen ante todo el significado de milagro y todos los demás significados relacionados. Queridos espectadores, la verdad que debemos entender de todos estos ejemplos es la siguiente. En el universo, en la creación, todo lo que ha sido creado es un signo, es un milagro. Así como la luna, el sol y las estrellas en los cielos son signos milagrosos, también los animales, las montañas, los mares, las plantas, las verduras y los individuos de cada especie en la tierra son signos y milagros. De la misma manera, cada ser humano y todas las partes del cuerpo humano son un signo, un milagro. Ahora, después de analizar juntos los significados de las palabras signo y milagro en el Corán y de ver ejemplos de los versículos donde aparecen, aprendamos también a partir del Corán cuáles son las funciones de nuestros profetas y de otros mensajeros de Dios, especialmente en lo que respecta a nuestro tema, y cuáles son sus deberes fundamentales. En primer lugar, nuestro profeta y todos los profetas expresan en sus propias palabras en la aleya 11 de la sura Ibrahim, en la sexta aleya de la sura Fusilet y en la aleya 110 de la sura Al-Kaf, que ellos mismos son siervos de Dios y seres humanos como los demás, y que la única diferencia es que Dios los ha elegido como mensajeros y que se les ha revelado para cumplir con la misión de la profecía. Así lo expresan en los versículos mencionados. Se expresa en la aleya 38 de la sura Rad y en la aleya 8 de la sura Al-Anbiya que los profetas también tenían esposas e hijos. Asimismo, como requisito de ser humanos, los profetas no fueron creados de una manera diferente a la de los demás. Ellos también fueron creados de carne y hueso. En las aleyas como la 30 de la sura Az-Zumar y otras similares, se indica que los mensajeros de Dios también sufrían dolores de cabeza y de muelas, comían, bebían, paseaban por los mercados, sentían hambre y sed, tenían necesidades fisiológicas, les crecía el cabello y la barba, su ropa se ensuciaba, y su sudor y otros desechos no eran diferentes de los de otras personas, y que al igual que todos los profetas también eran mortales. Después de expresar que todos los profetas eran seres humanos como los demás y que su única diferencia era recibir la revelación y que se les entregara un libro, ahora aprendamos también a partir del Corán cuáles eran las funciones de los profetas. Se nos informa en numerosos versículos como Enam 19, Maide 67, 99, Araf 63, 68 y otros similares, que la principal función de todos los profetas, empezando por el sello de los profetas, el profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, es la de transmitir el mensaje. Otra de las funciones de nuestros profetas es la de explicar, aclarar, evidenciar y mantener siempre visible el mensaje. Estas funciones se mencionan en versículos como Nahal 39, 44, 64, 92 y otros similares. Otra de las funciones de los profetas es la de ser portadores de buenas noticias, es decir, la función de anunciar buenas nuevas. Estas funciones de los mensajeros de Alá se expresan en versículos como Maryam 97, Shura 23, Yunus 22 y otros similares. La función de advertir y la dedicación de el mensajero de Alá y de todos los enviados se muestra y se menciona en 40 versículos diferentes, incluyendo Maryam 39, 97, Anam 19, 51, 92, entre otros. Otra función de los mensajeros de Alá es el tasbih, es decir, reconocer y dar a conocer a Alá con todos sus atributos y purificarlo de cualquier defecto y de la asociación shirk. Estas funciones se expresan en el grupo de versículos del 1 al 5 de la sura Alá, en los versículos 95 y 99 de la sura Hikr y en otros versículos similares. Otra función del mensajero de Alá y de todos los mensajeros es ser recordadores, amonestadores y consejeros con el Corán que les ha sido revelado.
Estas funciones se ordenan en el grupo de versículos del 9 al 13 de la Sura Alá, en el versículo 45 de la Sura Kaf y en decenas de otros versículos similares. Otra de las funciones de los mensajeros de Alá es ser hadi, es decir, guiar y orientar. Estas funciones se expresan en los versículos 52 de la Sura Shura, 7 de la Sura Rad, 53 de la Sura Rum y en otros versículos similares. Además de estas funciones, nuestro Señor también otorgó a algunos de sus mensajeros elegidos la tarea de ejercer el poder político. Estos son Yusuf, Dawud, Suleimán y el último profeta, el honorable Muhammad, la paz sea con él. Que la paz de Alá sea con todos ellos. Estas funciones se expresan en los versículos 101 de la Sura Yusuf, 24-35 de la Sura Rad y en otros versículos similares. Otra de las funciones del mensajero de Alá, el honorable Muhammad, y de otros profetas es la de juez, cadí y árbitro. Esta función se menciona en los versículos 105-107 de la Sura Nisa, 48 de la Sura Maida, 64 de la Sura Enam y en otros versículos similares. Queridos espectadores, cuando los profetas cumplen con estas funciones, su única y principal fuente es obedecer a la revelación. Todo lo que les ha sido revelado está presente en sus libros, en sus Coranes. Los profetas, en lo que respecta a la religión, no tienen ninguna intervención ni autoridad propia, es decir, no pueden establecer normas, declarar algo lícito o ilícito, ni actuar como si fueran socios de la religión, como si la religión fuera una empresa y los profetas fueran sus socios. Jamás tienen la función de añadir o quitar algo a la religión de Dios, es decir, no tienen la tarea de ser legisladores. Tampoco tienen derecho a comportarse como si fueran legisladores. Y en los versículos del Corán, como en la Sura Az-Zumar, versículos 2, 3, 11, 16, en la Sura Al-Mumin, versículo 14, en la Sura Al-Arraf, versículo 29, y en otros versículos similares, se expresa que todos los profetas hicieron su religión islámica, es decir, dedicaron el Islam únicamente a Dios. A todos los profetas se les ha ordenado cumplir con su misión de mensajeros, dedicando su religión únicamente a Dios, actuando según lo que les ha sido revelado. Si no cumplen con esta misión, si no obedecen esta orden, en los versículos 44, 45, 46 y 47 de la Sura Al-Haqqa, se indica que serán severamente castigados, que se les cortará la vena yugular y sus cabezas serán separadas de sus cuerpos y que nadie tendrá el poder de impedirlo. Además, como hemos notado y visto, queridos espectadores, hemos entendido de manera muy clara a partir de los versículos del Corán que los profetas definitivamente no tenían métodos como mostrar milagros, presentar signos o invitar a otras personas al Islam a través de tales medios para llamar a la gente a su religión. Sin embargo, a pesar de todo esto, los líderes de los politeístas de la Meca, así como el pequeño número de cristianos y judíos, insistieron en pedir la demostración de milagros. En los versículos 133 de Taha y 50 de Ankebut decían, ya que es el profeta, ¿por qué no trae Mahoma un milagro de parte de su Señor? ¿O no deberían haberse enviado milagros a Mahoma de parte de su Señor? Decían. En el versículo 153 de Nisa dice, te piden que hagas descender un escrito desde el cielo. En el grupo de versículos del 89 al 93 de la Sura Isra dicen, oh Mahoma, nunca creeremos en ti. Para que creamos en lo que dices, debes hacer brotar manantiales de la tierra para nosotros. O deberías tener jardines llenos de palmeras datileras o vides. O deberías hacer que de esos jardines fluyan ríos. O deberías hacer que el cielo se desgarre y caiga sobre nosotros en pedazos. O deberías poner a Dios y a los ángeles frente a nosotros. O deberías tener una casa adornada con oro. O deberías volar hacia el cielo. Dicen, no creeremos esto hasta que veamos un texto escrito distinto del Corán que podamos abrir y leer cuando regrese del cielo. Y negaron al mensajero de Alá, Muhammad. Y esto es solamente, queridos espectadores, no penséis en absoluto que esto fue pedido por nuestro Señor.
Como expresaré en un momento, aunque en realidad se hicieron peticiones similares a todos los profetas, el Corán solo expresa las palabras de esos profetas en el propio Corán. Aquí surge la siguiente pregunta: ¿por qué piden estos milagros a los mensajeros de Allah? Porque desde su infancia escuchaban y aprendían los nombres, historias y leyendas de los profetas Ibrahim, Yunus y Musa, y sus milagros, transmitidos de boca en boca como cuentos y leyendas, sin importar si eran verdad o no. Conocían las creencias transmitidas de oído en oído. Dentro de esas creencias, como ya habían escuchado todas las historias de los profetas anteriores, también esperaban milagros de los profetas de su propia época y les pedían que realizaran milagros. Y decían que solo entonces creerían que eran profetas. Pero lamentablemente, incluso cuando veían y eran testigos presenciales de que el único milagro que se les había concedido era actuar fielmente conforme a la revelación divina y al libro sagrado, tampoco creían verdaderamente. Si los profetas anteriores a ellos habían mostrado milagros, ¿no deberían también, empezando por el profeta Muhammad, todos los profetas que vivían en su época mostrar milagros? Queridos espectadores, así, estos asuntos de los milagros, que en realidad se han transmitido de generación en generación como cuentos y relatos, y las funciones proféticas establecidas conforme a la ley de Dios, Sunetullah, nunca han parecido adecuadas a las personas. Aunque los profetas resolvían otras dificultades según su experiencia y la revelación, la gente esperaba que sus problemas se resolvieran mediante milagros. Y lamentablemente, en todas las épocas ha sido más fácil y más entretenido para la gente que se cuenten cuentos en lugar de la verdad, que se ocupen las mentes con leyendas, y por desgracia, incluso en nuestra época, todavía continúan la adivinación, los curanderos y la consulta de los horóscopos. Así, de acuerdo con la ley de Dios, Sunetullah, relatar los milagros y examinar los milagros de los profetas mencionados en el Corán, manteniendo activa la razón dentro de la línea de la Sunetullah, se convierte en un deber y una obligación. De hecho, para todos los creyentes es importante y necesario construir su fe y creencias dentro de este marco de verdades, y es un asunto que debe ser considerado cuidadosamente. Nuestro profeta, en cambio, respondía: ¿qué es lo que quieren de mí? Yo solo soy un ser humano, un mensajero. ¿Qué más soy? Así respondía a quienes le pedían cosas. En el versículo 20 de la sura Yunus se dice: a quienes piden milagros, diles, el milagro solo está en el poder de Dios. Y queridos espectadores, en el 7º versículo de la sura Rad se expresa: te piden una señal milagrosa. Sin embargo, mientras se dice que tú solo eres un advertidor, en el versículo 95 de la sura, Isra se dice: di, si en la tierra hubieran habitado y caminado ángeles, ciertamente habríamos hecho descender del cielo a un ángel como mensajero para ellos. En el 9º versículo de la sura Enam se da una información interesante. Si hubiéramos hecho que los mensajeros fueran ángeles, sin duda los habríamos enviado con forma humana, y habrían caído en la misma duda en la que ahora caen, mientras que en el 35º versículo de la misma sura Enam y en decenas de otros versículos se dice: si hubieras podido cumplir las expectativas de esos incrédulos, si hubieras podido descender a las profundidades de la tierra o ascender a los cielos, y si hubieras traído otra prueba del cielo además del Corán, aún así no habrían creído. De todos modos, una creencia de ese tipo no se consideraría fe. Si Dios hubiera querido, ciertamente los habría reunido en la guía. Se respondía así a los politeístas de la Meca diciendo: no seas de los ignorantes. Ahora bien, es un hecho conocido por todos nosotros que el poder, la fuerza y los milagros que se concedieron al profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, y a los demás profetas les fueron realmente otorgados. ¿Cuál es este milagro que se les dio? Queridos espectadores, quiero llamar su atención.
En los versículos 50 y 51 de la Sura Al-Ankabut, esto se expresa de manera muy clara. Ese milagro son los libros que se les dieron a todos los profetas. Y se expresa que el milagro dado a nuestro profeta es el Corán. Y en el versículo correspondiente se dice lo siguiente. Esos idólatras opresores dicen, ¿no deberían haberse enviado otros milagros? Los milagros solo provienen de Allah. Yo no soy más que un claro advertidor. ¿Acaso no les basta como milagro el Corán que te hemos revelado y que les recito y transmito? Mientras se expresa que esta es la verdad y la realidad para los creyentes, yo también quiero expresarlo una vez más. Oh, vosotros que habéis creído, oh creyentes en el Islam, ¿no os basta como milagro, como señal, que el Corán que el profeta Muhammad os recita y transmite haya sido revelado por nuestro Señor? Queridos espectadores, la verdad fundamental que debemos entender de todas las respuestas que el Corán hace decir a nuestro profeta con la expresión di es la siguiente. La única y verdadera maravilla concedida a Muhammad, el mensajero de Dios, y a los demás mensajeros es la revelación. Es el Corán y también el Evangelio, la Torá y los Salmos que fueron revelados a otros profetas. Esta verdad también se expresa en el Corán, en los versículos 43 de la Sura Fatir, 23 de la Sura Fetih, 62 de la Sura Asaf y 84 de la Sura Mumin, donde se afirma que en las leyes de Dios, en las normas establecidas desde la antigüedad, en la Sunetullah, nunca habrá ningún cambio ni alteración. A pesar de esta realidad coránica, algunos, tal como sucedía con los politeístas de la Meca, y a pesar de los versículos que hemos mencionado desde el principio, llenan sus mentes con conocimientos provenientes de historias antiguas, relatos, discursos ajenos al Corán, obras, libros y escuchando a maestros, peregrinos, jeques, líderes religiosos y sus superiores, creen que todo eso es correcto. Por eso no pueden aceptar el conocimiento del Corán y dicen, ¿acaso no podría suceder si Dios quisiera? ¿Acaso Dios no tiene poder sobre todas las cosas? ¿Acaso estas personas que se embriagan sin beber y que influenciadas por la cultura de los relatos hablan fuera del Corán no saben, Dios nos libre, esto? ¿Acaso hay alguien que niegue que Dios es todopoderoso, que puede crear todo de la nada, de lo existente, de lo semejante, de lo diferente, de lo opuesto? ¿No se dan cuenta de que están exponiendo su propia ignorancia? Por supuesto, estas personas dicen tales cosas porque no conocen los versículos fundamentales del Corán sobre ciertos temas, y además es muy evidente que todavía no se les han revelado ciertos versículos. Esos versículos que nosotros tampoco debemos olvidar, lamentablemente aún no les han sido transmitidos como conocimiento. Nuestro Señor declara en el versículo 56 de la Sura Hud que actúa conforme a los principios de la verdad, es decir, el Sirat al-Mustaqim que expresa a través del Corán, y en el versículo 56 de la Sura Mu'tesir, que es dueño de la piedad, es decir, que no es esclavo sino soberano de su poder infinito de creación y que actúa con la responsabilidad de los principios que el Corán también comunica. Queridos espectadores, hay una realidad que debemos tener en cuenta al abordar el tema de los milagros y que nunca debemos olvidar. Al abordar cada tema, principio, mandato, recomendación y relato del pasado en el Corán, por supuesto, se nos ordena actuar con la razón, el pensamiento y el conocimiento, observando, escuchando, tocando, además de emplear los métodos de comprensión de la verdad como los ulul el-bab, es decir, separando la esencia de la cáscara y también el tedebur, que consiste en trabajar minuciosamente, observando lo que se dice y comprendiendo lo que se quiere decir, el tezekur, siendo conscientes del resultado obtenido tras el esfuerzo, manteniendo siempre presentes las realidades de la vida y la naturaleza, el tefekur, que es producir resultados correctos y útiles a partir de estudios científicos, el takul, que implica mantener siempre activa la bendición de la razón dada por Dios y crear instituciones sociales tanto mental como económicamente, y el tefakuh,
que consiste en encontrar las recetas correctas y descubrir el camino para construir la vida social con los principios e instituciones más adecuados, actuando conforme a estos principios. En el versículo 100 de la Sura, Yunus se expresa que sobre los individuos, familias, sociedades y estados que no llevan a cabo estas actividades, lloverá suciedad, mientras que en el versículo 22 de la Sura, en Fal se indica que quienes no se acercan a la realidad coránica y a estos principios serán discapacitados, no podrán alcanzar la verdad, no podrán crear instituciones mentales y sociales, y así se encontrarán en situaciones mucho peores que las calamidades y desastres que sufrieron los pueblos, naciones y sociedades del pasado. Queridos espectadores, ahora, a la luz de estos enfoques basados en principios, incluso incluyendo las clases clericales del Islam, principalmente desde tiempos antiguos, los profetas, que la paz de Dios sea con todos ellos, veamos juntos cómo a través de las narraciones han intentado presentar un Islam diferente, paralelo y fabricado, tanto en el Islam que transmitieron los profetas como en el Islam que transmitió nuestro Señor, el profeta Muhammad, la paz y las bendiciones de Allah sean con él. Queridos espectadores, en el Corán abordaremos con referencias a los versículos los milagros del profeta Moisés. Abrir un camino seco en el Mar Rojo golpeándolo con su bastón, el ahogamiento del faraón y su ejército, como en presencia del faraón y su pueblo, el bastón de Moisés se convierte en serpiente, en dragón, y se traga las cuerdas de los magos, como al golpear las rocas con su bastón brotan 12 manantiales, el viaje de Moisés con el siervo sabio, el milagro de la mano blanca y otros milagros relacionados. Pero solo para dar un ejemplo, esta ejemplificación es muy importante. Aprendamos sobre el milagro del Mar Rojo abriéndose para Moisés y el ahogamiento del ejército del faraón, un evento que se relata de manera casi idéntica en todos los libros de hadices, tafsir, siyer y la historia de los profetas, a partir de las secciones relevantes del Antiguo Testamento, la Torá. Así podremos ver de dónde se obtienen los relatos clásicos de los milagros de los profetas. En la narración del libro sagrado, entre los Salmos 11 y 16 y en el capítulo 14 del Éxodo, se cuenta lo siguiente: aquel que dividió el mar de los juncos, su amor es eterno. Aquel que arrojó al faraón y a su ejército en el mar de los juncos, su amor es eterno. Haré que el faraón sea terco, él los perseguirá. Así, al derrotar al faraón y a su ejército, ganaré gloria. Hasta los egipcios sabrán que yo soy el Señor, su Señor. Los israelitas hicieron lo que se les dijo. Cuando se informó al faraón de Egipto que el pueblo había huido, el faraón y sus funcionarios cambiaron de opinión sobre ellos. Dijeron: ¿qué hemos hecho? Al dejar ir a los israelitas, hemos perdido a nuestros esclavos. El faraón hizo preparar su carro de guerra y tomó consigo a su ejército. Además de 600 carros de guerra escogidos, llevó consigo todos los carros de Egipto, cada uno con su respectivo conductor. Pero Moisés dijo: no tengan miedo, quédense quietos y esperen. Vean hoy cómo los va a salvar. Vean cómo el Señor los salvará hoy. A los egipcios que ven hoy, no los volverán a ver jamás. El Señor peleará por ustedes. Ustedes solo quédense tranquilos. El Señor le dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Dijo: diles a los israelitas que avancen, que sigan adelante. Tú levanta tu bastón, extiende tu mano sobre el mar. Las aguas se dividirán y los israelitas cruzarán el mar caminando sobre tierra seca. Moisés extendió su mano sobre el mar. El Señor hizo retroceder las aguas durante toda la noche con un fuerte viento del este. Convirtió el mar en tierra seca. Las aguas se dividieron en dos. Los israelitas cruzaron el mar caminando sobre tierra seca. Las aguas formaron un muro a su derecha y a su izquierda. Los egipcios venían detrás de ellos. El faraón, con todo su ejército de jinetes y carros de guerra, los seguía en el mar.
El Señor le dijo a Moisés: extiende tu mano sobre el mar, que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sus carros de guerra y sus caballos. Moisés extendió su mano sobre el mar. Al amanecer, el mar volvió a su estado normal. Mientras los egipcios huían del agua, el Señor los sacudió y arrojó en medio del mar. Los israelitas vieron cómo las aguas que regresaban engulleron los carros de guerra, los caballos y todo el ejército del faraón que se había lanzado al mar tras ellos. No quedó ni uno solo de ellos con vida, pero los israelitas cruzaron el mar caminando sobre tierra seca. Las aguas formaban un muro a su derecha y a su izquierda. Al ver el gran poder que el Señor mostró contra los egipcios, el pueblo de Israel sintió temor y confió en el Señor y en su siervo Moisés, tal como se relata. Queridos espectadores, así como el agua congelada no fluye y el agua congelada no se puede beber, la historia de Moisés abriendo el mar rojo y la del faraón ahogándose en el mar rojo, tal como se relata en las secciones correspondientes de la Biblia, también se han congelado de esta manera y se han transferido a nuestros comentarios, biografías y libros de hadices exactamente igual que en los relatos bíblicos, creyendo además que esto es correcto. Así, o tendremos que creer en la Biblia como si no hubiera sido alterada ni distorsionada, o deberemos prestar mucha atención a la narración que sea acorde con la ley natural de Dios. Queridos espectadores, entonces, ahora, sin preocuparnos por la duración del video, acerquémonos a estas creencias sobre los milagros, manteniendo nuestra mente activa para cuestionar cuál es la verdad original, adoptando el enfoque de Ulul el-Bab, es decir, separando la esencia del tema de su cáscara y dedicando un poco de Tadabbur, es decir, trabajando minuciosamente para comprender la esencia del asunto. En primer lugar, en el versículo 101 de la Sura Al-Isra también se expresa: y ciertamente le dimos a Moisés 9 señales claras, evidentes y milagrosas. Así que pregúntales a los hijos de Israel. Recuerda cuando Moisés se presentó ante ellos y el faraón le dijo: oh Moisés, estoy seguro de que tú estás hechizado. Comencemos respondiendo a la pregunta de cómo debemos entender la expresión de estos 9 signos. Aquí es posible interpretar el número 9 como una alusión a la abundancia, pero también podemos entender que los famosos 10 mandamientos de la ley de Moisés se presentan en 9 versículos en las frases de la Torá, porque mientras que en el Antiguo Testamento de la Torá se expresan los 10 mandamientos en la Torá de los samaritanos judíos, los 10 mandamientos se expresan en 9 versículos. Según esta Torá, los 10 mandamientos ordenados en 9 versículos son los siguientes. 1. No tendrás otros dioses aparte de Dios. 2. No te harás ídolos tallados para ti. 3. No tomarás el nombre de Dios en vano. 4. No harás ningún trabajo en sábado. 5. Honrarás a tu padre y a tu madre. 6. No matarás. 7. No cometerás adulterio. 8. No robarás. 9. No darás falso testimonio. 10. No codiciarás nada de lo que le pertenezca a tu prójimo. Estos son los mandamientos. Saben que la mayoría de estos mandamientos son correctos según el Corán. Después de mencionar los 10 mandamientos, si nos enfocamos un poco en los pasajes de Moisés, nos encontramos con 2 palabras importantes. Una de estas palabras es bar y la otra es yem. La palabra yem con 2 m. Como estas 2 palabras suelen traducirse como mar, se acepta naturalmente que Moisés hizo cruzar a los hijos de Israel por el Mar Rojo y que el faraón y sus secuaces se ahogaron en el Mar Rojo, tal como se relata y acepta en la Biblia. Sin embargo, el Corán y la lengua árabe no permiten esta interpretación. Para poder comprender y entender correctamente el asunto, necesitamos conocer el verdadero significado de estas palabras. Cuando consultamos antiguos diccionarios como el Lisanul Arab de Alame Mansur y el Takshil Aruz de Murtaza Es-Sebidi, vemos que la palabra bar significa mucha agua, ya sea dulce o salada, que la palabra opuesta a masa de tierra
proviene de la raíz yarmak, partir, y que se llama así porque mucha agua parte la masa de tierra. Además, en las antiguas ciudades árabes, los ríos Éufrates y Nilo eran conocidos como Bar-Mar. La palabra Bar aparece en el Corán en los versículos relacionados con el profeta Moisés. En la Sura Al-Baqara 50, Al-Araf 138, Yunus 90, Taha 77, Ash-Shuara 63 y Ad-Dukan 24. Otra palabra importante, Yem, también significa mucha agua. En el versículo 39 de Taha, fíjense que se revela a la madre de Moisés que deje de amamantar al bebé, y dado que se indica claramente que la cesta en la que estaba Moisés llegó a la orilla en el Yem, es decir, en el río Nilo, se entiende que el lugar señalado por las palabras Yem y Bar, que significa mucha agua, es el río Nilo, porque la madre de Moisés dejó a su bebé en el río Nilo, envió a su hermana para que lo siguiera desde la orilla, y fue recogido del río Nilo por los sirvientes del palacio del faraón, que estaba situado junto al río Nilo. La palabra Yem, que significa abundante o mucha agua, aparece en el Corán en las siguientes aleyas: Araf 136, Taha 39, 78, 97, Casas 7, 40 y Zariyat 40. Si en la leya 60 y 3 de la Sura Ash-Shuara, nuestro Señor dice: luego le revelamos a Moisés, golpea tu acumulación, ese abundante agua, el río. Se construyeron presas sobre el río, y cada una de las partes de la presa se convirtió en una montaña majestuosa. En la aleya 50 de la Sura Al-Baqara dice: y recordad cuando partimos para vosotros el abundante agua y os salvamos y ahogamos a los allegados del faraón ante vuestros propios ojos. Si expresamos el tema en su totalidad con el ahogamiento, el suceso es el siguiente. El profeta Musa, junto con sus creyentes, fue llevado por el faraón a las afueras de la ciudad y en los nuevos asentamientos a orillas del Nilo. El profeta Musa utilizó el conocimiento que provenía de la revelación de Dios y de su propia experiencia para construir presas sobre el río Nilo. A partir de esas presas y del propio Nilo, abrió canales y junto a sus allegados durante décadas se dedicaron a la agricultura, creando campos de arroz y cañaverales en la orilla y en esa isla del Nilo. Los datos históricos indican que la presa más antigua construida sobre el río Nilo tenía 15 metros de altura y data del año 2900 A.C. Si consideramos que estas presas eran varias, veremos que las obras y preparativos realizados no eran en absoluto insignificantes. Se informa en secreto a Hazreti Musa que cruzará al otro lado del río junto con sus creyentes y que allí reunirán fuerzas. Y esta noticia también llega en secreto al faraón. Y también informa a los suyos que pasarán por los caminos que han creado entre los campos y los canales. Cuando cae la noche y Musa comienza a cruzar al otro lado por esos caminos secretos que solo ellos conocen, y esta noticia llega urgentemente al faraón. Tal como mencionamos antes, él parte con sus carros, su ejército y sus jinetes para perseguir a los creyentes. Cuando Musa, junto con su pueblo y sus seguidores, que también incluían a algunos coptos, logra cruzar al otro lado del Nilo con sus jinetes, tal como relatamos en la Sura Araf, y se salvan por completo, son testigos de cómo, al intentar el ejército del faraón cruzar el Nilo a través de los campos de cultivo, las presas de 15 metros de altura se rompen y quedan sumergidos bajo el agua. Observan cómo se ahogan, el estado de los que mueren, las ruedas de los carros y los cadáveres de los muertos, presenciando su destrucción desde donde se encuentran. Si nuestros eruditos, maestros y jeques insisten en que estos acontecimientos ocurrieron en el Mar Rojo, verán que han dado la espalda tanto al significado original de los versículos y de las palabras, como a los lugares donde sucedieron los hechos, e incluso a la realidad misma del Corán. Porque la longitud del Mar Rojo, queridos espectadores, es de 1900 kilómetros,
y su ancho es de 280 kilómetros, es decir, es como la distancia entre Ankara y Konya. En el versículo 50 de la Sura al-Baqarah se dice: cuando ustedes cruzaron al otro lado y al volverse vieron cómo ellos desaparecían. Entonces, si no es posible ver desde Ankara a las personas, caballos y ruedas de los carros que se ahogan en Konya, tampoco sería posible que Moisés y sus allegados, después de cruzar el Mar Rojo, pudieran ver a Faraón y sus seguidores ahogándose en los campos de cultivo, canales de agua o en el río Nilo. Así, en segundo lugar, pasemos al milagro sobre el que debemos detenernos, el milagro del bastón de Moisés, convirtiéndose en una serpiente o un dragón. Para comprender a Moisés y sus milagros, es necesario saber qué significa la palabra bastón y en qué sentido se utiliza en el Corán. Si no se sabe, se aceptan las narraciones distorsionadas de la Biblia y se pone el bastón en la mano de Moisés. Cuando es necesario, lo convertimos en una serpiente o un dragón. Cuando es necesario, partimos el mar o hacemos brotar agua de una roca. Cuando es necesario, hacemos que los magos se traguen su propia cuerda. Nos vemos obligados a aceptar los relatos de Israel, las narraciones de la vida israelita, como si fueran del Corán. Para no cometer este error, veamos qué significa la palabra asa y cómo se utiliza en los 6 pasajes en los que aparece en el Corán. Continuemos nuestros temas según el conocimiento del Corán, pero me detendré en la palabra asa como reunión, en contraposición a la separación, es decir, como concordancia, la concordancia de ideas y conocimiento. Detengámonos en el significado para que podamos sentirnos tranquilos. En el Corán, en 6 lugares, se menciona el asa como el bastón con el que se sacuden hojas para alimentar a los animales, como una herramienta utilizada en lugar de un arma para excavar la tierra, y también con otro significado, como la acumulación de conocimientos que provienen de la revelación y del aprendizaje personal del profeta Moisés, es decir, el poder que surge de la suma de la revelación y el aprendizaje personal. Y en el versículo 18 de la Sura Taha se refiere al bastón de pastor, mientras que en el grupo de versículos del 20 al 23 de la Sura Taha se indica que hay 2 versículos que dan vida, 2 versículos, es decir, 2 versículos que otorgan vida. El primero de estos 2 versículos se refiere a la Torá y al conocimiento personal acumulado, y el segundo a su hermano Aarón, quien le brinda apoyo. Si observamos de cerca la palabra aye, significa dador de vida, porque en los diccionarios Lisanul Arab y Tacularus a esta palabra se le atribuyen los significados de dador de vida, que otorga vitalidad, que resuelve problemas, mientras que debido a que las serpientes viven mucho tiempo, en las leyendas y relatos de cuentos, la serpiente se ha utilizado como dragón y las verdades han sido relegadas a los cuentos. En su sentido real, uno de los nombres de la revelación es Ruh, espíritu, una fuerza que da nueva vida, que revive corazones muertos, aspectos muertos de la vida social y la mente humana en todos los profetas. Es decir, es Haye. Por eso en el versículo 15 de la Sura Al-Mumin, Allah eleva los grados. Dice que transmite su revelación, que es su propio asunto, a quien Él quiere de entre sus siervos, depositándola en su corazón. Por eso también en los versículos 50 y 53 de la Sura Ash-Shura dice: así es como te hemos revelado el Espíritu, que es de nuestra propia obra. Tú no sabías qué era el libro ni qué era la fe, pero nosotros lo hicimos una luz, una guía con la que guiamos a quienes queremos de entre nuestros siervos. Y tú, sin duda, con ello guías a quienes están en la tierra y en los cielos hacia el camino recto de Allah. Queridos espectadores, en el versículo 20 al 24 de la Sura Al-Anfal se dice: oh creyentes, cuando el mensajero os llame a aquello que os dará vida, responded a Allah y al mensajero. Aquí, al utilizar la palabra ayye, se nos libera de las descripciones de cerebros como serpientes o dragones y se dirige nuestra atención hacia la revelación, los mensajeros y el conocimiento que da vida. Ahora,
Después de indicar en qué versículos y suras se menciona el encuentro entre Moisés y el faraón, resumamos brevemente este tema y pasemos a los otros milagros de Moisés. Nuestro Señor relata este tema en decenas de versículos. Ash-Shuara 10:17, Al-Qasas 30:32, Taha 45:46, Al-Araf 106:108 y Yunus 79:82. El resumen del tema es el siguiente. Nuestro Señor encomienda a Moisés y a Aarón la tarea de transmitir el mensaje a Faraón. Como resultado de las conversaciones en un día festivo y en presencia de todos, el Faraón convoca a los principales adivinos y magos para que los representen. Primero, ellos demuestran todas sus habilidades y conocimientos, utilizando todo lo que saben. Luego, cuando llega el turno de Moisés, él expone y explica tanto la revelación como los conocimientos adquiridos a lo largo de su vida social hasta ese día. Ante los verdaderos conocimientos de Moisés, las tesis y opiniones de los adivinos y magos que no tienen nada que ver con la verdad son eliminadas y absorbidas. Así como una inundación arrastra todo a su paso, los magos quedan derrotados y humillados ante el faraón y el pueblo. Algunos de los magos, ante la verdad, declaran que creen a pesar de cualquier amenaza. Como resultado, se explica que el profeta Moisés y Aarón cumplieron su deber ante el faraón con las palabras, la revelación, el libro y el conocimiento de Dios, tal como se detalla en los versículos 80, 81 y 82 de la sura Yunus. A la luz de esta información, analicemos el hecho de que el profeta Moisés hizo brotar 12 manantiales de una roca. En el versículo 160 de la sura Al-Araf y en el versículo 60 de la sura Al-Baqara se dice: los dividimos en 12 tribus o comunidades. Se le reveló que aplicara su conocimiento a su pueblo de corazón duro. De su pueblo, que pedía agua, formó 12 comunidades. En el versículo 12 de la sura Al-Maída se dice: a las 12 comunidades enviamos 12 líderes como representantes en sus asuntos, quienes establecerían y sostendrían las instituciones necesarias, tanto mental como económicamente, en esas tribus y comunidades, y de entre ellos designamos a 12 jefes de tribu, jefes de clan. Aquí se indica que la piedra sobre la que el profeta Moisés aplicaría su conocimiento no es una de las piedras comunes de las montañas que conocemos en nuestro entorno, sino que la palabra piedra es un término simbólico de dureza y rigidez. Después, en el versículo 74 de la sura Al-Baqara se dice: sus corazones se endurecieron. Ellos son como piedras. Incluso se dice: son aún más duros que las piedras, refiriéndose así a la dureza de corazón de los hijos de Israel. Las otras dos palabras que es importante conocer en relación con este tema son darb y ainain. En Lisanul Arab y Takul Arus se explica que, además de muchos otros significados, la palabra darabé también significa formar algo sobre otra cosa, y que la palabra ain puede significar ver, ojo, sol, manantial, lluvia, bienes, oro, persona, vida, sociedad y habitantes de una ciudad. Otra información importante que nos ayudará a resumir el tema es la experiencia del profeta Moisés junto al pozo de Madián, relatada en el grupo de versículos 23 a 25 de la sura Al-Qasas. Aquí muchos pastores habían llegado al pozo con sus rebaños, mientras que dos mujeres esperaban a un lado sin poder acceder al agua. A continuación, se relata que el profeta Moisés permanecerá junto al profeta Shuaib durante 10 años, adquiriendo experiencia y conocimientos, y que comenzará su vida matrimonial. Sin embargo, como esto no está relacionado con nuestro tema, ahora, a la luz de la información que hemos mencionado anteriormente, expresemos el asunto de la siguiente manera. Los israelitas, de corazón endurecido y que sufrían una gran escasez de agua, se acercan a Moisés y le dicen que su necesidad de agua se ha vuelto insoportable. El profeta Moisés divide a su pueblo en 12 tribus distintas y, llamando a los líderes designados de cada grupo,
les comparte la idea de asentarse alrededor de los 12 manantiales de agua de esa región, de modo que no sufran escasez de agua. Así, bajo la supervisión de los líderes de los israelitas, se establecen alrededor de los manantiales en diferentes partes de la región y de este modo se libran de la escasez de agua. Cuando aplica su bastón, que representa el poder y la fuerza, es decir, la revelación y el conocimiento que ha adquirido, a los israelitas de corazón duro, estos se asientan en 12 grupos alrededor de los 12 manantiales de agua. Pero cuando las verdades se reducen a la mente del ignorante, todo se convierte en un milagro. Todo se convierte en genios, hadas, gigantes, criaturas, dragones, sucesos extraordinarios. Así como en la oscuridad de la noche, cada sombra se asemeja a una criatura diferente. Cuando amanece y todo se ilumina, todo aparece tal como es en realidad. Espero que los temas tratados también iluminen sus mentes y corazones como el día. Como saben, uno de los milagros concedidos a Moisés es la mano blanca, conocida como Yed y Beisa, que irradia una luz blanca brillante. La expresión Yed y Beisa aparece en los versículos 107-108 de Al-Araf, 23 de Tahá, 33:12 de Ash-Shuara y 32 de Al-Qasas. La palabra Yed, que en los versículos se traduce como mano, se utiliza en sentido figurado. Significa fuerza, riqueza, poder, soberanía, bendición y todas las acciones realizadas con la mano. Además de sus diferentes usos, la palabra Beisa también se emplea en sentido figurado para expresar perfección y excelencia comprobadas y demostradas. Se informa que el hecho de que el profeta Moisés poseyera el Yed y Beisa significa que gracias a la elocuencia impecable de su hermano Aarón, la revelación y la acumulación de conocimientos que él mismo había adquirido, poseía un gran poder, fuerza, sabiduría, riqueza de manos y mente, y una gran capacidad acumulada para resolver problemas. Tal como se narra en la Sura At-Tabat, cuando Abu Laha dice que se sequen 1002 manos, se menciona la riqueza y el poder de la propiedad, y las 2 manos se usan metafóricamente. Sé que ver la Sura Vido ya ha superado tu paciencia. Sin embargo, para que todo esté en un solo video, digamos unas cuantas frases también sobre el relato del siervo sabio y el profeta Moisés, que se narra en el grupo de versículos del 60 al 82 de la Sura Al-Kahf, y así terminemos el video. Este relato es extenso y hay muchos temas que analizar y explicar, por lo que remitiendo el tema al video que ya compartimos anteriormente con ustedes sobre esto entre nuestros videos, solo diré lo siguiente. El siervo sabio que viaja con el profeta Moisés es también un mensajero de Dios, un profeta como el propio Moisés. El viaje transcurre en una geografía que el profeta Moisés no conoce ni reconoce, mientras que el siervo sabio es el mensajero de esa región. Por eso, en ese relato, el siervo sabio encargado en ese lugar, gracias a la revelación de Dios y a su conocimiento, ya expresa en los últimos versículos que conoce el trasfondo de todos los acontecimientos que Moisés desconoce y le resultan extraños, y que está allí por encargo divino. Por ahora me conformo con esto y les adelanto que nuestro próximo video tratará sobre el análisis de los milagros atribuidos al profeta Jesús. Queridos espectadores, para quienes deseen profundizar más en este tema, les recuerdo que pueden beneficiarse de las obras de Hake Mashoka, como los 8 tomos de Tevin el Corán, Ishte Corán y palabras y conceptos importantes en el Corán. Además, pueden seguir a Haku Yilmaz Hoka en su canal de YouTube y en su sitio web. Si creen que estos temas son útiles, les recordamos que no olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube Jelishim Media, compartir nuestros videos con sus seres queridos y activar las notificaciones. Eso es lo que deseo y espero. Que nunca falten el amor en su corazón ni la sonrisa en su rostro. Que todo sea como lo desean. Que Dios los guarde